Buenas tardes, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Hoy tenemos una reunión un poquito especial, van a ver, tenemos muchos invitados, entonces vamos a ir poco a poco presentándolos y hablando un poco de cada uno de ellos. Pero antes de empezar, les quisiera pedir que me acompañen en una oración, pidiéndole a Dios que nos guíe esta tarde. ¿Ok? Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por nuestra vida, por todo lo que tú nos has dado y has hecho en ella. Y Padre, muchas gracias también por este tiempo precioso en el que nos permites poder compartir de tu palabra y aprender, Señor, de lo que tú nos enseñas en la Biblia. Queremos pedirte que tú derrames hoy tu gracia sobre nuestras vidas, que tú nos lleves, Padre, a poder aprender más de ti y que podamos salir de aquí, Señor, con un anhelo ferviente de servirte y de vivir profundamente contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Ok, vamos a comenzar con nuestra charla del día de hoy. Nuestra charla del día de hoy se llama diligentes. ¿Qué les dice esa palabra? ¿Perdón? Te había entendido impuestos, ¿no? Dispuestos. Sí, dispuestos. Obedientes. Activos. ¿Qué más? Bueno, hoy vamos a estar hablando de varios versículos en la Biblia que nos hablan sobre la diligencia. Pero lo que tú y yo vamos a poder entender el día de hoy es que la diligencia no solamente se trata de esta actitud que nos permite poder alcanzar ciertas cosas que son necesarias en la vida, pero también vamos a aprender que la diligencia tiene mucho que ver con la forma en la que tú apropias y aplicas las enseñanzas de parte de Dios. Es que vamos a empezar a hablar un poquito de todo esto. Pero antes de esto, me gustaría comenzar con una historia que a mí me llamó mucho la atención. Quiero decirte que dentro de un momento vamos a leer algunos versículos que casi todos ustedes conocen. Es más, puede ser que algunos de ustedes los conozcan hasta de memoria y los hayan oído muchas veces. Pero quiero decirte que el conocer los versículos, el conocer las enseñanzas y el vivirlas son dos cosas completamente diferentes. Hace un tiempo estaba escuchando una conversación entre un padre y un hijo. Y me llamó mucho la atención porque el hijo había cometido un error, pero no quería reconocerlo. Y el padre entonces estaba tratando de enfrentarlo con su error, pero el hijo simplemente encontraba una forma y otra forma y otra forma de siempre encontrar que no había cometido el error que le estaba diciendo su papá, ¿verdad? Ya sabes, oye, pero es que te equivocaste, no, es que el techo es blanco y entonces el reflejo de la luz, ya sabes, ¿no? Y la verdad es que algunas cosas sonaban muy ingeniosas y otras la verdad te daban un poco de risa, pero la realidad es que muchas veces, mientras yo escuchaba esto, pensaba como muchas veces, eso somos tú y yo discutiendo con Dios. Eso somos tú y yo tratando de justificarnos delante de Dios y dándole explicaciones de por qué no hacemos lo que debemos hacer, de por qué no vivimos como debemos vivir o de por qué simplemente omitimos algunas cosas que no queremos hacer. Y siempre encontramos muy buenas explicaciones. Muchas veces llega Dios y nos dice, oye, no has entregado esta área de tu vida. Y tú contestas, pero di muchos folletos esta semana. ¿Verdad? Oye, esta semana casi no has leído la Biblia, pero oré como 3 veces. Esa me tiene que contar, ¿verdad? Y sabes que muchas veces tú y yo nos pasamos la vida justificándonos. Dice un versículo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El día de hoy te quiero pedir un gran favor. Olvídate de lo que sabes o lo que no sabes y por favor escucha esta enseñanza como si nunca lo hubieras oído. Y si ya te la sabes de memoria, no te preocupes porque entonces quiere decir que todavía hay algunas cosas en las que tendrías que ir más profundo, tendrías que ir más alto o simplemente tendrías que dejar de justificarte. Los seres humanos nos hemos hecho magos para justificarnos. Esta conversación entre el padre y el hijo, afortunadamente el hijo era muy joven, entonces todavía no tenía muchos pretextos, pero conforme vamos avanzando en la vida vamos acumulando todo un libro de pretextos para no hacer las cosas que no queremos hacer. Y simplemente Dios una y otra vez nos va a estar enfrentando con nuestra necesidad de vivir en la forma correcta. Y nos vamos a encontrar una y otra vez en situaciones que otra vez nos van a exponer a nuestra necesidad de hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Ok? Así es que las justificaciones hoy no las podemos usar. ¿Les parece bien? ¿Hacemos ese trato? ¿Hoy no hay justificaciones? Listo, vamos a empezar por ahí entonces. Dios nos habla de las hormigas. Fíjate lo que dice de ellas. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bueno, Dios nos dice en Proverbios que tú y yo tenemos que aprender de este diminuto animal, de este diminuto insecto. Porque ¿sabes qué es lo que hace? No hay capitanes, no hay jefes, no hay directores, no hay vicepresidentes, no hay pastores. ¿Sabes qué es lo que hacen?
todas trabajan hacia la misma tarea durante todo el tiempo. Y Dios simplemente nos dice, perezoso, tienes que ver a las hormigas. ¿Sabes una de las cosas que nos sucede? Ok, sí, ya eran demasiadas hormigas. ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando nosotros escuchamos la palabra perezoso, normalmente nunca nos identificamos con esa expresión. Seguro que ninguno de ustedes levantaría la mano diciendo, sí, yo soy un perezoso. No solamente porque, mira, sí hay uno. Pero no solamente porque les dé pena, sino porque normalmente no nos identificamos con esa palabra. Pero la realidad es que hoy vamos a ir aprendiendo cómo tú y yo podemos, sin duda, identificarnos en muchos casos con este perezoso del que habla la Biblia, y tenemos que aprender mucho de este versículo. Continúa diciendo, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Seguramente tú entiendes muy bien estos versículos, seguramente ya los leíste, seguramente los entiendes muy bien y dices, sí, claro, bueno, hay que trabajar, ¿verdad? Y hay que trabajar para ahorrar un poquito para mi vejez. Y si ya estoy en la vejez, bueno, pues entonces tengo que administrar bien mi dinero y tengo que mantenerme activo. Y yo tengo que hacer esto y tengo que preparar de esta manera y lo demás. Pero la realidad es que cuando tú y yo queremos actuar en forma diligente, lo que sucede es que nos encontramos con un pequeño enemigo, o sea, nosotros mismos. Porque nosotros mismos, en términos generales, no somos diligentes. Más bien, la diligencia es algo que tenemos que aprender. Porque nosotros en realidad somos de los que con facilidad dormimos un poquito. ¿A quién no le gusta echarse una siestecita? ¿Sí les gusta una siestecita? ¿Sí? El otro día una persona me dijo, oye, tengo mucho interés en ir a tus estudios. Ah, excelente. ¿Cuándo son? En domingo, le dije. ¿Y a qué hora? A las 11. Uy, tan temprano, no. Dije, disculpa, vamos a intentar ponerlos a las 5 de la tarde también. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que nos pasa? A todos en forma natural nos gusta descansar. ¿A quién de ustedes no le gusta tomar vacaciones? ¿Verdad? A todos nos gustan las vacaciones, el descanso, los domingos, los días festivos, ¿verdad que sí? Festejamos el día del trabajo y no trabajamos. O sea, esa es la realidad, eso es lo que nos gusta, eso es lo que a nuestra naturaleza le gusta. Y Dios aquí simplemente nos está haciendo un llamado de atención diciendo, observa bien a las hormigas, porque las hormigas tienen que trabajar durante un largo periodo del año para preparar el periodo del año en el que no pueden trabajar trayendo alimento, pero siguen trabajando dentro del hormiguero. Así es que tú tienes que ser diligente, es decir, tienes que estar siempre haciendo aquellas cosas que debes hacer y que tú sabes que debes hacer. ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? Todo perfecto, ¿verdad? Ok. Hay una palabra que, por cierto, todo el mundo cree que viene del inglés y no es así, viene del latín, pero la se usa más en inglés que en español. La palabra es procrastinación. ¿Sabes qué significa procrastinación? Es cuando haces como que haces, pero no haces. En pocas palabras. Es decir, este es el acción o el hábito. Algo pasa con el sonido. Esta es la acción o el hábito que retrasa lo que tú necesitas atender. Tú sabes que tienes que hacer algo, pero no lo haces. Por supuesto nos hemos ido volviendo más sofisticados que el jovencito del que te hablaba hace rato. Y entonces siempre encontramos una muy buena forma de retrasar aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer. No sé si te pasa, pero tú tienes que hacer 5 cosas y casi siempre eliges o la que es extremadamente urgente y no puedes posponer, o la que más te gusta, ¿verdad? Y casi siempre dejas al final la que menos te gusta. Eso es lo normal, ¿verdad? O la que menos ganas tienes de hacer. Bueno, eso se llama procrastinar. En pocas palabras, tú consideras que algo es irrelevante o tú consideras que algo no es agradable y entonces lo pospones y lo pospones y lo pospones, ¿verdad? A mí eso me pasa muchas veces, seguramente a ustedes cuando tengo que ir al dentista, ¿verdad? Esas son las visitas que uno siempre dice, bueno, la próxima semana, ¿verdad? Porque pues no te gusta mucho lo que va a suceder, aunque sabes que lo necesitas. Bueno, muchas veces en la vida lo que nosotros hacemos es exactamente eso, pero con muchas actividades, con muchas cosas. Es decir, las posponemos, esto no quiere decir que no las vayamos a hacer, pero por supuesto las vamos a hacer en algún momento de aquí a la eternidad, ¿verdad? Hay 2 tipos de procrastinadores, porque todos hacemos esto un poquito, pero hay gente que lo hace mucho más. Unos que son los que se llaman eventuales, ¿verdad? Es decir, lo hacemos de repente. Hay algo que no nos gusta, hay algo que no queremos hacer y entonces a veces lo hacemos porque no tenemos ganas o por lo que sea. Pero hay gente que lo hace todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo.
ya es una conducta evasiva. O sea, ya hay cosas que simplemente no quiere hacer. Entonces siempre le da, ya sabes, manda la acción hacia adelante. Hay algunas conductas adictivas que hacen que la procrastinación se haga mucho más fuerte. Déjame y te cuento cuáles son. La primera se llama la televisión. ¿Sabes qué es increíble? Hace poco hablaba con una persona y me dijo, mira, la verdad es que me encantaría estudiar la Biblia, pero es que no tengo tiempo. De verdad no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y le pregunté, ¿cuántas horas a la semana crees que pasas delante de la televisión? No sé, me dijo, tal vez unas 8 o 10. Bueno, el estudio dura solo 1 hora. ¿Tú crees que nos puedas ceder 1 hora de tu televisión para que puedas estudiar la Biblia? Sabes, muchas veces estas conductas se vuelven literalmente adictivas y se vuelven un verdadero problema, porque esto te hace evadirte de la realidad y lo que hace es que tú puedas entonces posponer aquellas cosas que tú sabes que deberías hacer. Déjame te cuento otra cosa, se llama el Internet, ¿verdad? El Internet en sí mismo no tiene problema, ¿verdad? Pero ¿alguno de ustedes se ha metido a las redes sociales? Ok. Ustedes pónganse un reloj al lado y determinen cuántos minutos van a estar en las redes sociales. ¿Ok? Y luego voltean y ven cuántos pasaron. Y si ustedes creen que pasaron 10, pasaron 60. O sea, la proporción es terrible. Y sabes una cosa, en el fondo, la mayor parte de las cosas que tú encuentras ahí solamente te sirven para evadirte de la realidad. Pero en el fondo no te aportan fundamentalmente nada. No estoy en contra del Internet, pero tú tienes que pensar cómo estás dedicando tu vida. La Biblia dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Cuando la Biblia habla de redimir el tiempo, no significa que te tengas que levantar más temprano y que tengas que acostar mucho más tarde, pero sí que utilices el tiempo correctamente. Solo quiero preguntarte si crees que estás utilizando el tiempo correctamente cuando estás metido en Facebook o en Twitter. Y no quiere decir que no lo hagas, pero muchas veces esto se vuelve auténticamente adictivo. Yo te voy a decir cuál es la adicción más grande que existe, se llama el teléfono. Estuve en una conferencia hace unos días donde hablaban sobre redes sociales y estas cosas. ¿Tú sabes cuál es el promedio diario de veces que una persona ve su teléfono? 150 veces al día. Ese es el promedio. Estoy seguro que como yo no llego al promedio y veo a mi esposa mucho con el teléfono, ella debe estar en 200 y pico. Pero la realidad es que comúnmente estamos todo el tiempo viendo el teléfono. Y esto se ha convertido en un tremendo distractor y se ha convertido en una conducta tremendamente adictiva. Otra vez lo que vemos ahí son las aplicaciones, las redes sociales, el WhatsApp, el otro y tal, ¿verdad? Cosas importantísimas, una foto de alguien tomando un café en Starbucks, o sea, cosas que son en el fondo tremendamente importantes, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas se convierten en adictivas. Estoy seguro que el mundo podría vivir sin ti en ese espacio de tiempo en el que viste las noticias o lo que sea 150 veces, ¿verdad? Estoy seguro que si un día pierdes tu teléfono no pasaría absolutamente nada. Déjame contarte una experiencia personal. Hace 2 años tuve que ir a una junta en una ciudad en Estados Unidos, una reunión, y salí muy temprano en la mañana, salí del hotel a las 4 y algo de la mañana, y mientras pagaba y hacía las cosas dejé el teléfono puesto en el mostrador y no volví a ver el teléfono. Me di cuenta que no lo tenía cuando ya estaba en el aeropuerto. El aeropuerto estaba a 45 minutos, 1 hora, entonces ya no podía regresar por él. Entonces el chofer que me acompañaba hizo favor de llamar al hotel y decirles, oiga, se dejó el teléfono. Y entonces me contestaron, no se preocupe, nosotros se lo mandamos a su casa en México. Tardaron 2 días en mandármelo. Fueron los 2 mejores días de mi vida. Nadie me llamaba, no tenía WhatsApp, como todo el mundo sabía que no tenía teléfono, nadie me daba la lata. O sea, fue maravilloso, fue maravilloso. Después llegó el teléfono y regresamos a la normalidad, ¿verdad? Estas cosas se han convertido literalmente en conductas adictivas. Y muchas veces tú no puedes hacer algo porque estás viendo el WhatsApp, y no puedes hacer algo porque estás en Facebook, y no puedes ver algo porque estás... Y ¿sabes qué es? Algo que está constantemente afectando nuestra vida y posponiendo el que hagamos las cosas que deberíamos hacer. ¿Sabes? Muchas personas dicen que el siglo XXI es el siglo del humanismo, o es el siglo del materialismo. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de las distracciones. O sea, vivimos permanentemente distraídos de las cosas realmente importantes. Y de esta manera nunca nos sentamos a pensar en nada importante, nunca nos sentamos a tomar decisiones importantes sobre nuestra vida y literalmente lo que hacemos es ir entreteniendo y consumiendo nuestra vida. ¿Ok? Sin que hagamos las cosas que deberíamos hacer y que tú y yo sabemos que tenemos que hacer. Dice el libro de Romanos,
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabes? Este versículo simplemente nos dice, si hay cosas en la vida que tú sabes que requieren diligencia, tienes que ser diligente. Por supuesto también te dice, no perezoso. Aquí nunca habla de los pretextos, pero todos los pretextos caben en esta palabra, miren. Aquí en esto podemos englobar todos nuestros pretextos, todos los buenos motivos por los cuales no haces las cosas que deberías hacer. Déjame hacerte dos preguntas que son claves. Yo espero que tú no seas perezoso en el sentido de atender tus responsabilidades en la vida. Espero que no seas perezoso en el sentido de cumplir con las cosas que debes hacer todos los días. Pero en realidad estas enseñanzas van mucho más allá de lo que puede ser la diligencia en un trabajo o de lo que puede ser la diligencia en algún otro aspecto de tu vida. Quiero decirte que estos aspectos son muy importantes. La Biblia dice que un hombre diligente siempre estará en la presencia de los reyes. La Biblia nos dice también que un hombre diligente siempre podrá hacerse cargo de una forma correcta de su familia, o una mujer diligente. De tal manera que si tú quieres tener una buena vida, tú tienes que aprender a ser diligente. Esto es muy importante. Esto no quiere decir que no reposes nunca. Quiere decir que reposes cuando debes y que hagas las cosas que debes en el momento en el que las tienes que hacer. Pero esta enseñanza se extiende todavía un poco más, porque nos lleva a preguntarnos, ¿puede ser alguien perezoso en cuanto a apropiar las enseñanzas de Dios? ¿Ustedes qué opinan? Lamentablemente sí. La Biblia también nos podrá enseñar un poco más de esto, pero ¿qué me dirías de la segunda pregunta? ¿Se pueden perder bendiciones por no tomarlas por causa de la pereza? ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí? Ok, qué bueno, porque vamos a empezar a hablar justamente de esas cosas en su vida que ustedes no han recibido porque no han tenido la actitud diligente que deberían tener para poder aprender y apropiar las promesas. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, pues la palabra diligencia y la palabra solicitud son sinónimos, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Fíjate lo que dice. Dice que aquellos que heredan las promesas son aquellos que son pacientes, y que por fe son llevados a ser diligentes. ¿De acuerdo? Déjame te cuento un poco lo que nos pasa a ti y a mí como creyentes muchas veces, como personas que hemos invitado a Cristo a nuestro corazón. ¿Cuántos estudios crees que hayas tomado en tu vida? ¿Quién cree que haya tomado más de 10? ¿Más de 20? ¿Más de 30? ¿Más de 40? ¿Más de 100? ¿Más de 150? Te quiero llevar al extremo, pero ¿más de 200? ¿Se han dado cuenta cuántas enseñanzas quieren haber recibido por estudio? ¿2? ¿Se han dado cuenta cuántas enseñanzas han recibido ustedes en su vida? Un sinnúmero de enseñanzas. Pero la pregunta importante no es cuántos estudios han tomado. La pregunta importante no es a cuántas predicaciones han ido. La pregunta importante no es cuántas enseñanzas han escuchado, sino cuántas has apropiado y estás viviendo. Tú puedes haber escuchado cientos de predicaciones, cientos de enseñanzas y no vivir ninguna, en cuyo caso esas predicaciones no te están sirviendo absolutamente de nada, más que para mantenerte emocionalmente y nada más. Pero, ¿cuántas enseñanzas son las que has aprendido, apropiado y puesto en práctica? Esas son las que cuentan en la vida. Y quiero decirte que cuando hablamos de diligencia, hablamos de nuestra actitud de apropiar aquello y de llevar a cabo aquello que Dios nos está enseñando que debemos hacer. Una persona diligente, espiritualmente hablando, es una persona que cuando aprende una enseñanza, inmediatamente la toma, la hace suya y la vive. Hay una palabra que Dios utiliza mucho, especialmente en el Nuevo Testamento, y a la que hoy le hemos dado un significado un poquito diluido. Se llama discípulo. Un discípulo es aquella persona que quiere vivir como su maestro, que aprende las cosas que su maestro le dice, le enseña, y que las convierte en parte de su vida y de esta manera lo convierte a él también en un hacedor de discípulos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede?
cuando una persona no quiere escuchar las enseñanzas? Bueno, pues entonces lo que sucede es que no es un discípulo. Hoy en día hablamos de discípulos como las personas que asisten a algún estudio. A veces ni siquiera eso, ¿verdad? A un estudio normalmente o de vez en cuando, lo que sea, y entonces nos ponemos la etiqueta de discípulos. Pero la realidad es que un discípulo es aquel que quiere tomar las enseñanzas que recibe su maestro, apropiarlas y ponerlas en práctica. Aquí lo que Dios nos dice es que hubo quien heredó las promesas, es decir, recibió las promesas por haber tomado, aprendido, puesto en práctica los principios de la Escritura con fe y con paciencia. Déjame te explico un poco más de todo esto. Lo que Dios nos está diciendo en pocas palabras es que nosotros debemos tener la misma diligencia y hacer a un lado la pereza que en otros aspectos humanos y que lo que acabas de ver de aquellas hormigas. Es decir, cada enseñanza, cada cosa que Dios ponga delante de ti, tienes que tomarla, apropiarla, vivirla, ponerla en práctica inmediatamente. Esto es lo que va a hacer que tú y yo podamos recibir las promesas, el cumplimiento de las promesas. ¿Sabes? Muchas veces los creyentes pasamos mucho tiempo quejándonos de lo que no recibimos. No, es que yo quisiera tener esto, es que yo quisiera tener lo otro, Dios no me ha dado esto todavía. Es que cuando en realidad todas estas cosas que tú no tienes, en muchos casos, son aquellas que no has podido recibir por tu falta de diligencia en aplicar las promesas a tu vida. Es decir, la pereza espiritual está quitándote, te está robando bendiciones todos los días. Y está haciendo que vivas una vida como no deberías vivir. Vamos a pensar por un momento que un hormiguero se rebela, ¿no? Ya no vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar menos. ¿Sabes qué sucedería? Bueno, al llegar el invierno todas muertas, ¿verdad? No tendrían que comer, ¿cierto? Entonces eso no puede ser. Bueno, muchas veces eso es lo que pasa con nosotros desde el punto de vista espiritual. Cuando Dios está trayendo a nosotros las enseñanzas para prepararnos para lo que sigue en la vida, simplemente tú y yo tomamos la decisión de no apropiarlas y cuando llegan los problemas, cuando llega la necesidad de tener que aplicar esos principios, ¿qué sucede con nosotros? A pasar hambre, ¿verdad? A pasar escasez, a vivir una vida de miseria que no es la que Dios tiene para nosotros. Cuando Jesús dijo que había venido a darnos una vida abundante, justamente se refería a esto. Dios quiere darte la abundancia que viene como consecuencia del cumplimiento de las promesas en tu vida. Esto no va a suceder si tú no eres diligente en apropiar los principios, en apropiar las promesas. Los veo muy serios ya. Ahora resulta que sí somos un poquito más perezosos de lo que pensábamos, ¿verdad? Déjame, te doy toda una lista, seguro que tú la vas a poder ampliar, pero una lista de algunas justificaciones para no hacer lo que Dios nos dice. Esta la he escuchado tantas veces. ¿Con mi edad ya para qué? El año pasado, recuerdo que fui a dar unas pláticas sobre la familia Saltillo. Y era un grupo, bueno, un poco más grande que este, pero una persona se acercó al final y me dijo, oye, esto está precioso, qué lindo, qué bonito, la verdad. Llegaste como 25 años tarde a darlas, pero... Me dijo, yo ya tengo 30 de casado y la verdad te tardaste. Me dijo, pero el siguiente punto es, a mi edad, pues ya qué más da. Recuerdo que le dije, mira, hoy es más importante y más urgente que hace 25 o 30 años. Porque hoy te quedan menos años de matrimonio y probablemente menos años de vida. Así es que si tú hoy no aplicas urgentemente estas enseñanzas, ya no hay nada que hacer. Vas a perder la vida. Vas a perder la increíble oportunidad de tener un matrimonio para la gloria de Dios y una vida que pueda honrarlo. Si este es tu pretexto, si esta es tu justificación, te voy a suplicar que la borres de tu cuaderno, porque esto no tiene ningún sentido. Justamente si tienes una edad más avanzada, tienes que tener más prisa en apropiar las enseñanzas. Esa es la realidad. No tengo el tiempo necesario. Esto lo escucho mucho con gente más o menos de mi edad que siempre está muy ocupada, ¿no? Trabaja mucho, los niños, la televisión, el celular, el internet, ¿verdad? ¿Sabes? Esto es un pretexto. ¿Tú sabes a qué le dedicas tiempo en la vida? A lo que consideras más importante. Esa es la realidad. Entonces, si tú consideraras las enseñanzas de Dios como lo más importante, entonces tú le dedicarías el tiempo correcto y esto haría que todo lo demás cobrara su sentido y tuviera su lugar en tu vida.
Muchas personas que están muy ocupadas estarían un poco menos ocupadas y con mejores frutos si pusieran a Dios en el primer lugar de su vida y se tomaran las enseñanzas de Dios como las guías de su vida para tomar decisiones. Así es que si tú crees que no tienes tiempo, más bien no has dado todavía la jerarquía necesaria a tu relación con Dios y a las enseñanzas de Dios que deberías y que podrían hacer que tu vida fuera completamente otra. Esta es genial, la he oído varias veces. Así aprendí a vivir y así me enseñaron. Mira, no me vas a cambiar a estas alturas. O sea, ya. Recuerdo que una vez una persona me dijo, pues mira, yo no sé, está bonito lo que dice la Biblia, pero a mí mi abuelo me dijo, muchas veces esto es un impedimento muy importante. Tú no sabes cuántas personas no reciben a Cristo porque creen que están traicionando las enseñanzas del abuelo, que tenía una religión X o una filosofía X o cualquier otra cosa. Solo te quiero decir que esto es un mal consejo. Es decir, tú no estás traicionando a nadie por seguir la verdad, tú no estás traicionando a nadie por aprender los principios de la Escritura y ponerlos en práctica. Más bien, te estarías traicionando a ti mismo, conociendo la verdad y no viviendo en ella. Por favor, bórralo también de tu cuaderno. Hay mucha gente que te dice esto, pues no pasa nada, ¿qué más da? ¿No? Casi siempre después de esto, aquí no quise yo ponerlo porque es feo, pero hay un paréntesis y dice, sí, yo he visto a otro creyente que también vivió igual que yo, ¿verdad? Y entonces ya encontramos la justificación correcta. No vale la pena, de todos modos. Solo te quiero decir que esto es una mentira. Dios, dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho que va a hacer algo en tu vida, lo va a hacer, incluso a veces a pesar de ti. Así es que lo que tú tienes que hacer es borrar este pretexto también, esta justificación, y simplemente hacerla a un lado. Por supuesto que Dios sí va a cambiar cosas en tu vida y por supuesto que vale la pena. Esta es genial también. Esta enseñanza no se refiere a mí o a esta situación. Yo conozco muchas personas que dicen, no, pero es que eso fue en los tiempos de la Biblia, ¿no? Pero yo vivo en otra época, o vivo en otro lugar, ¿no? O esta circunstancia es distinta. Mira, la Biblia es atemporal. Las enseñanzas de Dios son atemporales. Son igual de prácticas hace 7,000 años, o 2,000 años, o el día de hoy. Porque los seres humanos no hemos cambiado. Hoy usamos internet, antes se usaban señales de humo, pero de cualquier manera, los seres humanos esencialmente no hemos cambiado. Nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de eternidad, nuestra necesidad de vivir una vida de plenitud, nuestro anhelo de ser felices, eso no ha cambiado. Ni en los tiempos de Jesús, ni hoy, ni hace 5 o 6,000 años tampoco. Esta es buenísima. En el mundo de hoy no se puede vivir de esta manera. Bueno, solo te quiero decir, sí se puede vivir de esta manera. ¿Ok? Si necesitas un ejemplo de que se puede vivir de esta manera, créeme, yo te puedo decir, se puede vivir de esta manera. Es muy importante que tú y yo no culpemos al mundo actual, ni a la velocidad de la vida, ni a muchas cosas que culpamos de nuestra falta de diligencia para vivir los principios de Dios. Esta es muy buena, yo la escucho mucho porque yo tengo un trabajo secular en el que me dedico a cuestiones de negocios. ¿Y sabes qué te dicen? Es que así son los negocios. El otro día una persona estaba engañando a otra y le dije, oye, esto está en contra de lo que dice la Biblia. Es que así son los negocios. Le dije, sí, y así son los principios, y así son los tramposos. Tienes toda la razón, ¿verdad? Digamos las cosas como son. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros justificamos ciertas cosas diciendo que hay ámbitos en la vida en los que no se puede vivir por los principios. Esto no es así. Tú puedes aplicar los principios de la Escritura en cada una de las actividades a las que te dediques. No solamente como esposo, padre de familia o madre de familia, pero también como hombre de negocios, como empleado en una empresa o como investigador en una institución, si es lo que tú haces. Lo importante es, tú tienes que aprender a apropiar estos principios y confiar en ellos. Muchas veces nuestro problema es que no confiamos en ellos y recurrimos a todas aquellas cosas que hemos aprendido durante la vida y que pensamos que una vez más nos van a sacar adelante. Eso no va a ser así. Puede ser que tú tengas una gran habilidad para salir adelante, pero esto no va a hacer nada por ti, ni para la eternidad, ni para tu vida espiritual, ni para tu propio beneficio. Es importante que tú y yo lo entendamos. Muchas veces nos volvemos expertos en resolver problemas, en resolver cosas. Pero si tú no estás permitiendo que Dios las resuelva, si tú no estás permitiendo que sea Dios el que hace el trabajo, si tú no estás tomando decisiones en favor de los principios de la Escritura,
Lo que está sucediendo simplemente es que te estás privando de las bendiciones que Dios podría traer a tu vida. La vida cristiana no es una vida normal, es una vida sobrenatural y tenemos que aprender a vivir en ella. Y esta es genial cuando te dicen, oye, pero es que mira, no entiendes de lo que estás hablando. Ok, ya con esta pues te dijeron, gracias por tu opinión, no me interesa. ¿Verdad? Y por último, este caso o esta persona es muy diferente, ¿no? Ya sabes, cuando le dices, no, mira, tú háblale de Cristo a tu papá. No, es que tú no conoces a mi papá es muy diferente. Seguramente sí, pero su necesidad de salvación es la misma, ¿no? Oye, mira, tú tienes que perdonar a esta persona. No, es que tú no la conoces, es diferente. No, tú tienes que perdonar a esa persona. Todo esto solamente son justificaciones que tú y yo establecemos. Ahora déjame hablarte de los verdaderos motivos por los que no hacemos las cosas. Porque todo eso suena muy bien, pero en el fondo son justificaciones. Déjame decirte los motivos. El primero es porque sabemos lo que demanda. ¿Verdad? No, es que mira, yo no me quiero entregar porque la verdad es que no tengo tiempo. No, no te hagas el distraído. Tú sabes muy bien que no te quieres entregar a Cristo porque tú sabes que esto demandaría tu vida por completo y no estás dispuesto a entregar tu vida. Hoy en día es importante que hagas a un lado tus justificaciones, es importante que digas la verdad en tu corazón y delante de Dios y simplemente reconozcas si este es el problema. ¿Qué demanda nuestra relación con Dios? Toda tu vida, todo tu corazón, todo lo que eres. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primero y más grande mandamiento, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, absolutamente. Tú y yo sabemos que esto es lo que demanda. Y hay veces que encontramos una justificación para no entregar nuestra vida. Pero no te justifiques. La realidad es que entregar tu vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer. Es lo que la transformaría por completo y te haría completamente feliz. A veces tenemos miedo al fracaso. Híjole, ¿qué tal si empiezo a vivir para Cristo y las cosas no salen bien? Y a esto los psicólogos lo llaman evasión, ¿no? Es decir, no quieres enfrentar la realidad, no quieres enfrentar las pruebas. Es importante que tú y yo entendamos una cosa. La vida tiene problemas. ¿Alguno de ustedes no está de acuerdo? La vida tiene problemas, ¿ok? La vida normalmente tiene situaciones difíciles. Y tú no eres más feliz por tener menos problemas o menos situaciones difíciles. Tú eres más feliz por enfrentarlas correctamente. Entonces lo que tú y yo tenemos que aprender es, en lugar de tener miedo al fracaso, es a confiar en aquel que nos puede dar la victoria siempre en todas las situaciones. Porque Dios te puede hacer, dice la Escritura, más que vencedor. Es decir, vencedor todos los días de tu vida. Puede hacer que tú vayas de victoria en victoria. Así es que haz a un lado este miedo al fracaso y mejor confía en aquel que siempre te va a dar la victoria. Muchas veces no estamos del todo de acuerdo, ¿no? Híjole, sí, es que tú me estás diciendo esto, pero en el fondo, solo te quiero decir una cosa, siempre en nuestra mente va a haber dos posiciones, la de Dios y la tuya. Y tú tienes que decidir cuál de las dos es la que quieres seguir. ¿Verdad? Siempre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dios te dice que la forma en la que Él piensa es la que es más adecuada para tu vida. En una oportunidad, Dios nos dijo, a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros. Simplemente nos dijo después, tienes dos opciones siempre. Tú tienes que aceptar, creer y apropiar los pensamientos de Dios, o si no, estarás haciéndole caso a los tuyos. Hoy tienes que decidir cuál de los dos quieres seguir. No puedes seguir los dos, no son iguales. Tendrás que seguir unos y dejar los otros, o seguir viviendo como hasta ahora y estarás dejando los de Dios. A veces no le damos importancia o la debida importancia a los principios o a la vida espiritual. Tenemos temores y miedos de lo que puede suceder. El otro día una persona me decía, es que si yo me identifico con Cristo, ¿qué va a pasar con mi familia? Le dije, bueno, se van a ir al cielo si tú les hablas de Cristo. No, pero ¿qué tal si se enojan conmigo? Bueno, ¿no? Oye, pero es que si yo me identifico con Cristo, es que si yo vivo estos principios, puedo meterme en un problema, me puede pasar esto o lo otro. Muchas veces ese temor es el que realmente no nos permite entregar nuestra vida. Si tú tienes estos temores, quiero pedirte que voltees por un momento a la cruz y después de la cruz, simplemente con la perspectiva correcta veas la eternidad.
con esa perspectiva de la eternidad y de la cruz, vuelve a pensar en aquellas cosas que puedes perder o no por identificarte con Cristo o por vivir para Él. A mí siempre me ha impresionado mucho algo, y es que Dios nunca ha dejado de identificarse conmigo. Y mira que yo a veces he sido para dar pena ajena. Pero sin embargo, Él nunca ha dejado de identificarse conmigo. Nunca ha dejado de llamarme su hijo. Nunca ha dejado de bendecir mi vida. Nunca ha dejado de utilizarme, a pesar de mí. ¿Sabes qué es increíble? A veces tú y yo podemos apenarnos. No, mejor no me identifico, mejor. Estás cometiendo un error. A veces no estamos dispuestos a cambiar. La realidad es que muchas veces tú y yo hablamos de que nuestra vida debería ser mejor, pero siempre y cuando sea igual, ¿verdad? No queremos que nada cambie, porque el cambio nos pone muy inquietos, muy nerviosos. Lo que quiero decir es, Dios sí te quiere cambiar, es cierto. Es más, no te quiere cambiar un poquito, quiere cambiarte por completo. Cuando la Biblia dice, os daré un corazón nuevo, no dice, voy a enmendar un poquito el tuyo, lo voy a remendar y le voy a hacer un par de cambios. Te dice, te quiero dar un corazón nuevo. Te quiero cambiar porque eso es lo que hace falta. Lo que es necesario es que Dios transforme tu vida, la cambie, no la mejore un poquito. Así es que no le tengas miedo al cambio porque eso es exactamente lo que tú necesitas. Dios necesita cambiar tu corazón, necesita cambiar tu mente, necesita cambiar tu vida, tus hábitos, tus motivaciones. Si no cambia eso, entonces tu vida no puede cambiar en absoluto. A veces tenemos un problema de orgullo importante. ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios me dice? No queremos reconocer nuestros errores. ¿Alguna vez te ha pasado eso? No, nunca. Yo tuve un problema muy fuerte esta mañana porque me equivoqué de dirección en la calle. Entonces ya no fui perfecto este año, cometí un error en el mes de junio. Lo que te quiero decir es que lamentablemente, esta es nuestra posición muchas veces. No queremos reconocer nuestros errores. Y siempre hay alguien a quien podemos culpar de nuestros errores. Hoy en día hay toda una rama de la psicología que te ayuda. Además, si lo quieres, pues te recomiendo unos cuantos libros, ¿verdad? Porque la culpa la pueden tener tus padres, la culpa la puede tener, y si no, no te preocupes, podemos conseguir a alguien, al gobierno, siempre podemos conseguir a alguien que tenga la culpa de tus problemas para que no los tengas tú. ¿Sabes una cosa? Uno de los principios maravillosos que yo aprendí casi cuando acababa de convertirme a Cristo fue que yo era responsable de mi propia vida. Mis errores eran míos, no de alguien más. Mis problemas eran consecuencia de mis decisiones, no de las decisiones de otros. Y cuando dejé de culpar a los demás y empecé a buscar que Dios me guiara en la vida, mi vida dio un giro muy importante, que podría dar también en la tuya. No estamos dispuestos a sujetar nuestra voluntad a la de Dios y muchas veces tenemos el complejo de Penélope. Por cierto, Penélope no es una vecina mía. Déjame contarte un poco quién era Penélope. Penélope, ¿alguno de ustedes ha leído la Odisea? ¿Sí? Bueno, pues es un libro importante, ¿verdad? Donde nos habla de un hombre llamado Ulises, ¿verdad? Un rey de Ítaca. Entonces este hombre pues estaba casado, pero pues, se fue a la guerra y pues no regresó. Se siguió de viajes, ¿verdad? Viaje en viaje. Pero él tenía una esposa que se llamaba Penélope. Y entonces cuando Ulises no regresó, pues la gente le dijo, oye, pues necesitamos un rey, te tienes que casar otra vez, ¿verdad? O sea, aquí tenemos algún pretendiente para ti. Y ella dijo, me parecen muy bien. Nada más déjenme tejer, ¿no?, una prenda, ¿verdad?, para mi boda. Y el momento que yo terminé de hacer la prenda, pues entonces con todo gusto me caso. Entonces Penélope trabajaba en la mañana y luego trabajaba en la noche. En la mañana tejía y en la noche destejía. En la mañana tejía y en la noche destejía. Por supuesto, lo único que quería era ganar tiempo para ver si Ulises llegaba de alguna manera. Y al final Ulises llegó. Quiero contarte que esto es exactamente lo que tú y yo hacemos muchas veces. Estamos de acuerdo con lo que tenemos que hacer, sabemos que lo tenemos que hacer, le decimos a todo el mundo que estamos dispuestos a hacerlo, pero lo posponemos. Tejemos en la mañana, destejemos en la noche, ¿verdad? Sí, no, voy a ir el sábado a hablar con esa persona. Y después, tengo que establecer otro compromiso el sábado, ni hablar, qué pena, pero este compromiso es sumamente importante. Y estamos tejiendo y destejiendo para no tomar las decisiones que sabemos que tenemos que tomar. O para no hacer aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Por supuesto, si tú te preguntas a ti mismo, vas a decir, no, eso es muy importante y lo voy a hacer. Ítaca no puede estar sin rey, ¿verdad? Pero, pues quién sabe cuándo, ¿verdad?
Hay una canción popular en México extraordinaria que dice eso, ¿no? Di a todos que sí, pero no cuándo, ¿verdad? Y muchas veces esta es la actitud que tú y yo tenemos ante la vida. Sí, yo sé que tengo que vivir los principios. Ahora que cambie de trabajo y tenga más tiempo, ahora que me jubile, ahora que pueda ir a los estudios los sábados, ahora que cambie de coche, ahora que, ¿verdad? Y entonces de esa manera, en nuestra mente ya cumplimos. Ya resolvimos el problema, aunque nunca lo resolvemos. Tengan mucho cuidado porque nuestra amiga Penélope fue muy inteligente para no hacer lo que debía hacer. Y muchas veces tú y yo encontramos toda serie de justificaciones para no hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y eso sí, todo se ve muy bien. Todo parece muy espiritual, pero en el fondo nada más nos estamos engañando. Fíjate lo que dice el libro de Jueces, esto es maravilloso. Dice, levantaos y subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que era muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar la posesión de la tierra. ¿Sabes? Este versículo me cautivó. Aquí simplemente le están diciendo al pueblo de Israel, a ver, ¿todos estamos de acuerdo que la tierra es buenísima? Sí. ¿Todos sabemos que es la tierra que Dios tiene para nosotros? Sí. ¿Todos sabemos que este es el espacio en el que nosotros tenemos que estar? Sí. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué no lo toman? Suban por favor y tomen la posesión de la tierra. Déjame decirte 2 o 3 cosas esta tarde. Dios tiene promesas para ti. Tiene la promesa de la vida eterna. ¿La vas a tomar? ¿Sí? Ok, entonces vive por ella. Si crees en la promesa de la vida eterna, no dejes de predicar el Evangelio. Si crees en la promesa de la vida eterna, no te quedes callado cuando las personas a tu alrededor necesitan de Cristo. Si tú crees en la promesa de la vida eterna, deja de poner tus ojos en las cosas de esta vida. Deja de poner tus ojos en las cosas que se van a quedar aquí y vive conforme a la promesa. Tómala de una vez. No te quedes a medias, no digas que la crees y no vivas de esa manera. Tómala y vive conforme a lo que dices que crees. Dios tiene muchas otras promesas, tiene promesas de paz para tu vida. Tú tienes que creerle. Sabes, yo veo muchos creyentes que hablan de la paz, muchos creyentes que hablan de cómo Dios puede darte tranquilidad, pero ante la más mínima prueba caen inmediatamente en la ansiedad y en el estrés. Tú y yo no podemos hacer esto. Si tú y yo creemos lo que dice la Biblia, entonces tenemos que apropiar esa promesa y no dejarnos engañar. ¿Sabes qué dice la Biblia en el Salmo 23? Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Bueno, si tú crees en eso, eso es una promesa. Si tú crees en eso, tú siempre estarás descansando en el bien y en la misericordia. Y el día de mañana, cuando salgas tú solo por la calle, dos gentes te van a acompañar, el bien y la misericordia. Esos van a estar siempre contigo. El bien de parte de Dios y la misericordia de parte de Dios. Si tú no tomas estas promesas y las apropias, ¿sabes cómo vivirás siempre? Con temores y preocupaciones. Elige como tú quieras vivir. Elige como quieras vivir. ¿Quieres vivir con preocupaciones o quieres vivir con paz? La promesa existe. Y Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, va a cumplir la promesa si tú se lo permites. Pero tienes que apropiar la promesa. Hay muchas otras promesas en la Biblia, pero tenemos que tomarlas. Tenemos que apropiarlas y tenemos que vivirlas. Fíjate lo que les dice. No sean perezosos. Pónganse en marcha. Tomen posesión de la tierra. Esta tarde déjame parafrasear un poco este versículo. No sean perezosos. Tomen posesión de las promesas que Dios les ha dado. Si Dios les ha dado alguna promesa y ustedes no la han apropiado todavía, este es el momento para hacerlo. Ustedes tienen que apropiar esa promesa. No importa si en medio se van a encontrar con sus limitaciones. No importa si en medio se van a encontrar con sus defectos. Dios es poderoso para darles la victoria en cada una de estas cosas. Pero si ustedes no toman la decisión de creerle y de apropiar esto, simplemente van a estar entreteniendo la vida hasta el día que tengan un encuentro personal con Él. ¿Sabes? Hay muchas formas en las que a mí me gustaría encontrarme con mi Señor. Pero sí sé de una en la que no me gustaría que Él me encontrara. Haciendo como que hago sin hacer nada. Quiero que me encuentre viviendo por sus promesas. Si me encuentran algún error, pero quiero que me encuentre viviendo por sus promesas, confiando en Él y dedicando mi vida a servirle. Hoy tienes que tomar una decisión. Ahí está el monte.
Es el lugar que te conviene. Son las promesas que te cambiarían la vida y te harían feliz. No seas perezoso. Sé diligente, aprópialas y vive por ellas. Bueno, para terminar, ¿y cómo le hacemos para vencer la pereza? Porque ya nos hemos dado cuenta que sí somos un poquito más perezosos de lo que nos habían dicho, ¿verdad? Un poquito más, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos para vencer entonces la pereza? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer es tener una relación más profunda con el Señor. ¿Sabes por qué? Mira, en la medida que tú tienes una relación profunda con el Señor, Dios literalmente te va enamorando, te va seduciendo. Y estoy seguro que una vez enamorado y seducido, tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa que Él te pida. Esto es lo que pasa cuando estamos enamorados, ¿verdad? Bueno, yo te quiero decir, hasta he cocinado, que soy muy malo para cocinar por mi esposa, ¿verdad? En alguna oportunidad que ha sido necesario, y te prometo que soy muy malo, pero tú lo haces porque amas a la persona. Si tú estuvieras profundamente enamorado de Dios, solamente quisieras agradarle y servirle. Así es que enamórate de Dios, pasa tiempo con Él, y este enamoramiento va a ser lo único que va a suceder. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Hay personas que dicen, es que yo no sé qué promesas tiene Dios para mí. No, si no abres el libro de las promesas, pues entonces no las vas a conocer. Tú tienes que abrir el libro de las promesas para poder conocer y poder apropiar las promesas. No hay otra forma. Tú tienes entonces que alimentarte de la Biblia, de la palabra de Dios, para de esa manera conocer y poder apropiar las promesas. Tenemos que orar porque Dios nos haga diligentes. Señor, por favor, quita de mí esta naturaleza que es tan perezosa. Quita de mí esta naturaleza que encuentra pretextos. Quita de mí esta inteligencia para conseguir justificaciones. Y por favor, más bien hazme dócil, hazme diligente y haz en mí el trabajo que es necesario. Tenemos que aprender a vivir en nuestro primer amor. Tenemos que mirar a la eternidad. ¿Sabes? Muchas de las cosas que tú y yo hacemos, vivimos y decidimos hoy en día, no tendrían ningún sentido si tú y yo las pusiéramos en la perspectiva de la eternidad. Y quiero decirte que esa es la única perspectiva correcta, la perspectiva de la eternidad. Así es que aprende siempre a poner esto en perspectiva, la cruz, la eternidad, y aprende de esta manera a tomar las decisiones con estas dos imágenes en tu mente. Cuando tú tengas estas dos imágenes en tu mente, las cosas van a tener la verdadera importancia que deben tener y no la que el mundo, otras personas o tu propia naturaleza a veces te hacen que tengas. Tenemos que permitir que Dios nos haga obedientes a sus palabras, a su palabra. Tenemos que permitir que Dios forme carácter. Fíjate que mucho del problema de la falta de diligencia o de la pereza es porque no tenemos carácter. ¿Sabes qué significa el carácter? No quiere decir que llegues y pegues en la mesa, eso es falta de carácter, o mal genio, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero el carácter es el carácter que Dios puede ir formando en tu vida y a través del cual te vas a ir pareciendo cada vez más a Él. Dios siempre hace las cosas que tiene que hacer. A mí esto me parece extraordinario. No lo mueven las emociones, no lo mueven nuestras malas conductas, no lo mueven las circunstancias. Él siempre hace lo que debe hacer. Ese es el carácter que Dios quiere poner en ti. Déjame leerte otra vez el versículo. Dice, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que era muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? Déjame repetirte la pregunta. ¿Y ustedes no van a hacer nada después de lo que han estado escuchando de todas estas promesas? ¿Y no van a hacer nada sabiendo que Dios tiene para ustedes una vida de bendición y feliz? ¿No van a hacer nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar la posesión de la tierra. Amigos, el día de hoy los quiero invitar a que nosotros tomemos posesión de las promesas, tomemos posesión de las bendiciones. Están ahí muchas veces, tú no has disfrutado de ellas simplemente porque no las has tomado. Y hoy es tiempo de que tú y yo tomemos las promesas, nos amarremos de ellas y vivamos de esta manera la vida que Dios tiene para nosotros. Una vida sobrenatural, de victoria en victoria, llena de bendiciones, útil en sus manos, para que algún día, cuando lleguemos a nuestro encuentro con Él, escuchemos estas palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Casi siempre cuando nosotros ponemos un negocio, nosotros tenemos una visión para el negocio.
Por supuesto que pocas veces nos sentamos a escribir la visión y la misión y todo. Pocas veces, eso lo hacen muchas empresas un poco más grandes a veces. Pero en el fondo, aunque tú no lo escribas, tú tienes algo en mente que es lo que te lleva a poner un negocio, ¿cierto? Bueno, eso que tienes en mente es lo que te va a llevar a tomar las decisiones. Si, por ejemplo, tú pones un negocio, tienes un negocio para hacer dinero, tus decisiones estarán basadas en el máximo rendimiento. Si tú pones un negocio, yo he visto muchas personas que dicen, yo pongo un negocio porque quiero ser independiente. Luego descubren que eso no es posible, pero de cualquier manera se dan cuenta que tienen que ser interdependientes. Pero mucho de lo que sucede es, ponen el negocio de esa manera y entonces toman decisiones basadas en mantener su aparente independencia y de esa manera no les preocupa tanto si su ingreso es mayor o menor o lo que sea. Como creyentes, nosotros tenemos que aprender una cosa que es principal y es nuestra visión de un negocio o de cualquier actividad, pero especialmente en un negocio tiene que ser, Dios, yo quiero tener esta actividad o este negocio para tu honra, para tu gloria, con una visión eterna para que las personas puedan conocerte. Si tú colocas esto como la visión de tu negocio, empezarás a tomar decisiones basado en esto. Y entonces tu negocio entrará rápidamente en sintonía con aquellos principios que estás aprendiendo en la Biblia. Esto no quiere decir que no te preocupes por los pagos y las nóminas, todo lo que me dices, porque pues, es parte del negocio. Pero sin duda entonces tú tendrás un timón que te llevará a tomar las decisiones correctas, número uno. Número dos, si tú colocas esto en tu mente y tú le das a Dios la presidencia de tu negocio o el primer lugar en tu negocio, tú podrás entonces estar recurriendo a Él constantemente para poder enfrentar los problemas que son cotidianos en los negocios. La nómina, la contabilidad, todas las cosas que tú me estabas explicando, que es normal, ¿cierto? Pero tú y yo aprenderemos entonces a recurrir a quien realmente puede guiarnos en las cosas. Tenemos que aprender algo también. Muchas veces pensamos que por trabajar más vamos a hacer un mejor trabajo. La realidad es que hay una cosa que tenemos que tener en mente. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser responsables, pero tenemos que entender que quien bendice y prospera es Dios. Es decir, el hecho de que yo me quede 4 horas más en mi trabajo, en mi negocio, no necesariamente quiere decir que las cosas vayan mejor, si mi vida espiritual no anda bien. Porque normalmente nuestras actividades están relacionadas con nuestra vida espiritual. Entonces, en la medida en la que tú le des el primer lugar a Dios, Dios le irá dando cada lugar adecuado a tu familia, a tus estudios, a tu negocio, a tu ocupación o a cualquier otra cosa que tú tengas que hacer. Hace poco una persona fue a verme y me dijo, yo quiero aprender cuál es el balance. Y le dije, no te preocupes, ese balance no existe. Lo que tú tienes que hacer es pedirle a Dios que te guíe para que tú hagas las cosas que Él quiere en el momento que Él quiere. En tu negocio, en tu vida y en todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Dónde está ese término medio o ese balance o ese tiempo? Bueno, dependerá. Habrá veces que tengas que trabajar mucho más, habrá veces que podrás dedicar un poco más de tiempo, pero si el Señor es el primer lugar, siempre será el primer lugar también en tu trabajo, en tu negocio. Algo que yo aprendí al leer los evangelios es como Jesús, dice la Escritura, que muy temprano, aún antes de amanecer, estaba ya de rodillas orando. Cuando tú y yo empezamos de esta manera el día, Dios puede poner en orden el resto del día. Cuando tú y yo nos mantenemos en oración todo el día, dice la Escritura, orad sin cesar, entonces Dios puede ir ayudándote a colocar las actividades que debes cumplir, pero también te llevará a orar por ellas para que Dios pueda traerlas como una victoria a tu vida y que sean no solamente una victoria desde el punto de vista laboral, pero que se conviertan en una victoria espiritual en el ámbito laboral. No se preocupen, un día vamos a dar una plática que di hace un tiempo en mi grupo que se llama La Biblia y los negocios. Y si quieren vamos a platicar un poquito, a quien le interese escuchar de negocios y de esas cosas, pero explicamos un poco cómo uno puede manejar su negocio o estar dentro de una empresa o hacer las cosas que tenemos que hacer normalmente, pero siguiendo los principios en cada área. Si tú eres un financiero, tú tienes que aplicar los principios. Si tú eres un agente de marketing, tienes que aplicar los principios. Si tú estás en ventas, tienes que aplicar los principios. Si tú diriges un negocio, tienes que aplicar los principios. Muchas veces pensamos que no es así, ¿no? Yo he visto creyentes que me dicen, mira, yo soy creyente, yo voy a los estudios, yo hablo de Cristo, pero soy vendedor, tengo que decir 2, 3 mentirillas. No tienes que decir 2, 3 mentirillas. No tienes que hacer esas cosas, ¿no? Y de esa manera, de la misma manera muchas otras situaciones. No, en realidad tú y yo tenemos que aplicar los principios de la Escritura en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el ámbito laboral o de negocios. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Muchas gracias. Vamos, perdón. Es que no veo. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta?
Ok, vamos a orar para terminar, ok. Inmediatamente después de la oración vamos a tener todavía una canción más con los chicos Castilleja. Nos van a interpretar una canción en la que además me gustaría que todos participen. Es una canción con una letra que verdaderamente es una alabanza. Hace un rato ellos comentaron una cosa que es importante. Dijeron, bueno, tú no puedes cantar una cosa que no vives, etcétera. Solo quiero decirte que la Biblia habla de alabanzas. Ajá, y la alabanza no siempre es cantada. Puede ser cantada o puede ser sin música, pero siempre dice la Biblia que es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Es decir, es un reconocimiento de la gloria de Dios y un agradecimiento, un acto de gratitud por lo que Dios hace en nuestras vidas. Así es que les quiero pedir que nos acompañen cantando, después de la oración, cantando esta canción. Por cierto, es la tercera. La tercera es la tercera. Pero por favor tienen ahí sus letras nada más para que puedan cantarla con nosotros. Ok, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por todo el trabajo que tú has hecho en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por abrirnos tu palabra para hacernos entender que hoy tenemos que tomar y apropiar las promesas. Tenemos que ser valientes, Señor, para apropiar todo aquello que tú nos dices. Diligentes, Señor, para poner en práctica tus enseñanzas. Y de esta manera poder permitir, Señor, que tú traigas bendiciones y prosperidad a nuestra vida como quieres hacerlo. Señor, te queremos pedir de una forma muy especial por todo esto. Guíanos, danos sabiduría en los diferentes lugares donde nos desempeñamos todos los días para poder hablar de Cristo y para poder colocar, Señor, la cruz y la eternidad como la perspectiva correcta de nuestra vida para poder tomar las decisiones que tenemos que tomar cada día. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por las vidas de cada una de las personas que aquí están y Señor, te pedimos que tú nos bendigas y nos hagas útiles en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.